Escuchas a Héctor Rosales en radio. Sábado, 22 de marzo de 2025. Durante este 22 de marzo se da a conocer que el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado otro buque destructor, pero ahora en el Océano Pacífico, para apoyar las operaciones en la frontera. El Comando del Norte de Estados Unidos precisó que se contribuye con esto a una respuesta coordinada y contundente para combatir el terrorismo marítimo, es decir, el narcotráfico marítimo, contra la proliferación de armas, drogas, delincuencia transnacional, piratería, destrucción del medio ambiente y la inmigración ilegal por mar. Se trata de el destructor USS Prudence. El gobierno de los Estados Unidos envió al Pacífico este buque destructor con misiles guiados, clase Arleigh USS Prudence, DDG-111. Precisó que apoyará las operaciones fronterizas del Comando Norte en su área de responsabilidad. En un comunicado indicó que la misión es restaurar la integridad del territorio en el sur, en la frontera sur de los Estados Unidos. Refuerza el compromiso nacional con la seguridad fronteriza al fortalecer las iniciativas marítimas y apoyar la colaboración interinstitucional de las operaciones del buque, que ponen de relieve la dedicación del Departamento de Defensa y la Armada a las prioridades de seguridad nacional, explicó. Comentó que contribuye de una forma coordinada y contundente. La capacidad militar marítima, por su parte, el general Grigory Gillot, comandante del Comando Norte, indicó que el despliegue del buque aporta capacidad adicional y amplía la gama de capacidades militares. Con el Prudence frente a la costa oeste y el USS Gravely en el Golfo de México, nuestra presencia marítima contribuye a la respuesta coordinada del Departamento de Defensa de orden ejecutiva presidencial del presidente Trump, y demuestra nuestra determinación de lograr el control operativo de la frontera. Un avión militar es detectado en Baja California Sur. En febrero, un avión militar de los Estados Unidos también fue detectado. La Secretaría de la Defensa aseguró que a las 13 horas con 41 minutos se detectó en el suroeste de Cabo San Lucas. Y son parte de las operaciones militares que se están realizando. El pasado 1 de febrero, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, se comunicó con el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de la Marina para discutir sobre la cooperación. Esto lo comentó Anabel Hernández como que le pusieron 3 opciones a Claudia Sheinbaum. La primera, invadimos México sin tu permiso. La segunda, invadimos México con tu permiso. Y la tercera es que Sheinbaum cedió el control del ejército y de la Marina, así como de la Guardia Nacional, a agentes de Estados Unidos. El secretario Hegseth subrayó que su principal prioridad es salvaguardar a los Estados Unidos y a sus ciudadanos, incluida la seguridad de la frontera. El secretario destacó la importancia de las Fuerzas Armadas de México sigan desbaratando las actividades de los cárteles que amenazan a Estados Unidos y de que México continúe tomando medidas para frenar la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Así que bueno, pues ya está prácticamente hechos, ¿no? Hechos y no palabras, es la presencia ya de máquinas de guerra muy potentes cerca o en aguas de México para limitar, para intimidar a los grupos criminales de la droga. Y es de celebrarse. Sábado, malas noticias tiene el periódico Reforma. Los delincuentes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exige que Claudia Sheinbaum se robe las afores de los trabajadores y que con esos fondos les paguen jubilaciones más altas que a cualquier otro trabajador. Solicitan eliminar cuentas individuales para volver al antiguo régimen de pensiones. Esto surge como resultado de ver con qué facilidad López Obrador se robó
el fondo de retiro de las personas mayores de 70 años de edad. Yo creo que la gente dice, bueno, pues si él pudo, nosotros también. Envalentonados, los dirigentes de la CENTE reclamaron que les paguen pensiones más altas, utilizando dinero ajeno, el dinero de las Afores. Si no reciben una respuesta satisfactoria a sus demandas, advirtieron que realizarán un paro nacional indefinido. Y Sheinbaum seguramente intentará ceder a esto. Además que está pendiente robarse los 2.2 billones de pesos del Infonavit. El líder de la sección o del sindicato magisterial, que es una mafia no reconocida legalmente, que esa es la CENTE, Pedro Hernández, exigió mayores fondos para su retiro. Y para ello dice que se debe de eliminar la ley del ISSSTE, que fue aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón en el año 2007. La mafia de Claudia Sheinbaum y López Obrador están hundidos hasta el cuello con esta mafia de delincuentes comunistas, que exigen el dinero ajeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Y muchas personas no lo saben. Se revelan por Cuauhtémoc Blanco diputadas de Morena, aparentemente han votado porque sí se le enjuicie. Vamos con otra nota. Bueno, hay que precisar algunos detalles sobre esto, ¿verdad? Legisladoras de Morena se rebelan contra Ricardo Monreal. Llaman a las 251 diputadas que conforman la legislatura a votar en contra de desechar el caso por tentativa de abuso sexual por parte del narcopolítico Cuauhtémoc Blanco. Indagan en Estado de México pacto con crimen y policía. Un grupo delictivo estaría coludido como los 300 logró incrementar su presencia en los municipios del Estado de México gracias a la colusión de los policías. Por tanto, exigen que se haga algo con eso. Se trata de una fuente confidencial de la Fiscalía de Justicia del Estado de México que explicó al periódico Reforma que la organización delictiva, conformada también por conductores de taxi pirata, transportistas de carga pirata, trabajadores, tianguistas, se dedican precisamente a cooperar con el crimen organizado. También realizaron despojos de casas, extorsiones a través de la modalidad de montachoques y que han implementado retenes ilegales en las avenidas para cobrar cuotas a los automovilistas. Es toda una mafia que está asaltando y adueñándose del Estado de México. La agrupación surgió como una escisión de la Alianza de Autotransportes Comerciales y Anexas de México, conocida como ACME, que ya también agrupa a los camiones de basura y a las pipas de agua, la cual está ligada con extorsionadores. O sea, la mafia se unió a esta famosísima organización ACME. Famosa, digo, en el Estado de México. En el municipio, por ejemplo, de Ecatepec, donde está el crimen organizado, es donde operan principalmente. Sin embargo, se han extendido también a Tecámac, en el Estado de México. En los despojos, afirmó la fuente que los policías municipales llegan al domicilio de las víctimas para pedirles que los desalojen bajo el argumento de que existe una investigación criminal en su contra por motivos de delitos contra la salud. Les hacen creer que son señalados de vender drogas para robarles su casa. Esto es gravísimo. Una vez desocupada la vivienda, ingresan los integrantes del grupo delictivo para habitarla. Personal de la Fiscalía tiene conocimiento de que esto está ocurriendo, pero también investigan a los agentes en activo. Aunque la organización nació hace varios años, tomó fuerza en los 6 años del gobierno del exalcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis.
Invalidan cobrar agua más cara en colonias residenciales. Una nota de Víctor Fuentes en Reforma dice: la justicia federal declaró inconstitucional el cobro de un 35%, de un 3.5% adicional por el consumo de agua potable en zonas residenciales. Esto se habrá aprobado de forma discriminatoria en el año 2020. Aplica a 165 colonias de ingresos medios y altos de la Ciudad de México, pero ya se declaró como inconstitucional. Me gustaría saber quién promovió esto. El Pleno en materia de administración, bueno, es un tribunal administrativo y civil de la región Centro-Norte, publicó el 14 de marzo jurisprudencia que sería obligatoria para todos los jueces que tramitan amparos contra este cobro, mismo que será otorgado para los efectos de que el quejoso solo pague la tarifa ordinaria. Pero como es un amparo, pues solamente tiene efectos para quien lo promueve. Este sábado el periódico El Universal tiene como portada: ciudadanos recibirán hasta 11 boletas en la narcoelección judicial, los comicios del 1 de junio para renovar a ministros, magistrados, jueces, ya saben, todos seleccionados o preseleccionados por el partido narcotraficante Morena. Reportan muerte masiva de reses en Huimanguillo, Tabasco. 600 animales han muerto por consumir alimentos contaminados. Al menos 600 cabezas de res han muerto en Huimanguillo, Tabasco, presuntamente por consumir alimentos en mal estado. La muerte de los animales se reportó en 15 poblaciones. 40 productores de ganado bovino resultaron afectados por la pérdida de su ganado. En una década hallaron 27 zonas de exterminio. Sin apoyo de las autoridades, Grupo Vida ha realizado búsquedas en Coahuila, destacando pues obviamente el campo ese de exterminio en Allende, Coahuila, que ya cumple 14 años. Un campo de exterminio del cártel Los Zetas, que solo ahora, 14 años después, parece que se va a hacer justicia, y gracias a Donald Trump, que se los llevó a los Estados Unidos. A una década de su primera búsqueda, Grupo Vida ha encontrado 27 centros de exterminio y múltiples fosas clandestinas en la región Laguna, en Coahuila, donde todos son sitios en los que han hallado el horror: fragmentos óseos calcinados o carbonizados, tambos agujerados en los que se relató refiere que se queman a cada una de las personas. Es una especie de cámara para concentrar el calor, estos tambos. Ahora, ante la falta de apoyo de las autoridades y las familias, se han convertido en prácticamente especialistas forenses. Han tomado cursos en ese sentido para lograr identificar restos humanos. El Universal dice destacar la frase del día de Claudia Sheinbaum. También dice: nosotros no construimos verdades, nosotros siempre decimos la verdad, y es lo que le pedimos a la Fiscalía de la República. Dice que también decir la verdad. Esto quiere decir que pues Sheinbaum está presionando a los funcionarios de la Fiscalía para negar la existencia de campos de exterminio. Vamos a escuchar algunas de las mentiras más célebres de López Obrador para desmentir a Claudia Sheinbaum sobre que siempre dicen la verdad. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. Bueno, pues con una mentira tan grande yo creo que no hace falta poner ninguna otra, ¿no? Si bien podemos escuchar muchas otras de los funcionarios de López Obrador y del mismo López Obrador y de la misma Claudia Sheinbaum. No es falso, pero no es verdadero. Por su parte, el escritor Alberto Ruy Sánchez dice: nos robaron la verdad. El escritor recibe hoy el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. Lamentablemente pues desconozco su obra y no puedo decir si estoy de acuerdo o no. La FIFA expulsa al León, al equipo de León, de la Copa Mundial de Clubs. Los Esmeraldas incumplieron el reglamento del torneo por el tema de la multipropiedad. Creo que no puede ser una multipropiedad.
Vamos con el periódico Diario de Yucatán. Denuncian trato indigno. Amnistía Internacional preocupada por el caso de las desapariciones forzadas en México. Las promesas de la presidenta Sheinbaum sin consenso social. Amnistía Internacional fue quien estalló hace unos días diciéndole ya basta de toda esta indiferencia a la presidenta de México. Intervino en el caso del Rancho Izaguirre, campo de exterminio en Jalisco, del cártel Jalisco Nueva Generación, y expresó sus preocupaciones por el trato indigno que los gobiernos estatal y federal, incluyendo a Sheinbaum, están dando a las familias de las personas desaparecidas y calcinadas en ese sitio y en otros de México. Bueno, pues hay que recordar que Claudia Sheinbaum dijo que eran mezquinos, que eran carroñeros, fue la palabra que utilizó, y calderonistas, carroñeros y calderonistas para los activistas que encuentran los campos de exterminio del crimen organizado. Dice, las posibles irregularidades en el manejo de evidencia y la falta de diálogo con las familias son inaceptables, dijo a través de su cuenta de X Amnistía Internacional. También exigió que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Jalisco garanticen un trato digno para las víctimas y para los familiares y activistas. De acuerdo con Amnistía Internacional, las medidas anunciadas por Claudia Sheinbaum para garantizar que esta crisis no siga de desapariciones forzadas no están vistas desde un enfoque integral y no fueron elaboradas mediante diálogo constructivo con los colectivos de búsqueda. La presidenta Sheinbaum ha anunciado una serie de medidas sobre las desapariciones y ayer ofreció decir que ella siempre va a decir la verdad. Sin embargo, su ministro de Propaganda y Desinformación, Jesús Ramírez Cuevas, pues apareció en un programa muy feo que se llama El Chamuco, que es una evocación a Satanás, en el canal 22, con los caricaturistas del régimen de López Obrador. O sea, que se lo toman a juego. Es una muestra de la poca seriedad que tienen porque pues utilizan cartoneros para hacer un programa que se llama El Chamuco, que es de puras burlas, que es de pura pues odio, caricaturización, ridiculización de cualquier persona que critique el narcorrégimen de López Obrador, que sigue extendiéndose por Claudia Sheinbaum. Yo sigo insistiendo que es López Obrador quien gobierna por encima de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues no lo toman con seriedad y él dice que no existe ningún campo de exterminio, sin permitir que se hagan las investigaciones. O sea, dice que no hay nada. Prácticamente es lo que dice Jesús Ramírez Cuevas. Nada. No reconoce nada, no reconoce ningún problema con la violencia ni con el narcotráfico, nada. Absolutamente nada. Por eso, pues es lógico que Amnistía Internacional diga que hay un trato indigno. El lunes vuelven todos a clases, suspenden paro docente, luego de negociaciones maestros de escuelas rurales, desde nivel preescolar indígena hasta superior, con apoyo de los estatales, realizaron ayer una protesta a las puertas de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán y dice que van a volver a clases. Tercera defunción por dengue, aumento de posibles casos en Yucatán. Casos probables del mal. Bueno, pues eso tiene que ver con las temperaturas elevadas y la degradación de los servicios sociales, así de los servicios, públicos, que es por ejemplo como la recolección de basura. Si no quieren tener enfermedades como esas, van a tener que sanear todo lo que son aguas, no tiene que haber aguas residuales, no tiene que haber animales muertos, no tiene que haber basura y va a tener que mejorar el sistema de suministro de agua y nutrición. Es un desafío porque obviamente pues el gobierno no hace eso, prefieren decir que tienen una receta mágica inyectada que puede evitarlo. Nos vamos con el Sol de México. Cárteles reclutan a menores de edad en 6 municipios de Jalisco en videojuegos o en ofertas de trabajo falsas. Una nota de Aldo Canedo y de Roberto Hernández para el Sol. Un informe de la Secretaría de Gobernación detalla que por medio de engaños los criminales los cooptan para usarlos como halcones o para otras tareas.
Niñas, niños, adolescentes, menores de 17 años de edad son reclutados por cárteles en los municipios de Jalisco, según un informe de la Secretaría de Gobernación Federal. El documento titulado Mecanismo, Estrategia de Reclutamiento y Utilización de la WNA por Grupos Delictivos y Delincuencia Organizada de Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, señala que el cártel Jalisco Nueva Generación y escisiones de la familia michoacana y los Caballeros Templarios, además de grupos delictivos locales, reclutan en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Lagos de Moreno, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, mediante invitaciones de otros menores en videojuegos como vacantes de trabajo falsas, amenazas también a menores de edad que son incorporados a la delincuencia organizada. Por primera vez, la Secretaría de Gobernación de Claudia Sheinbaum pues estaría reconociendo esto, y no es usual, por lo que debemos decir que es otro triunfo de Donald Trump. Que por cierto, el Donald Trump ya ordenó que se despliegue otro buque destructor en la frontera México-Estados Unidos, pero ahora en el lado del Océano Pacífico. Así que pues la fuerza, la Marina la Armada de los Estados Unidos está cercando el territorio nacional mexicano porque saben que los químicos y las drogas siguen saliendo por el mar, entrando y saliendo. Plan contra inundaciones. Conagua pide casi 5,000 millones de pesos para Acapulco. La Comisión Nacional del Agua, eso se lo solicitó a Hacienda, 1,982 millones de pesos para prevenir inundaciones en Acapulco después de daños causados por los huracanes Otis y John, por ponerles un ejemplo. ¿Qué más tenemos acá? En memoria de Miroslava, a casi 8 años del crimen de la periodista Miroslava Brecht Belducea, familiares, representantes de Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones civiles, así como el cuerpo diplomático, inauguró la colonia Guerrero de la Ciudad de México un mural en memoria de la periodista. Desde 2017, su asesinato, el de Javier Valdés también, 10 beneficiarios del Mecanismo de Protección Federal han sido asesinados, no sirvió, dijo Ricardo Neves, representante de la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, le faltó resaltar que México es uno de los principales donde matan periodistas y es un país que oficialmente no está en guerra. Digo oficialmente porque el gobierno no quiere reconocerlo, que hay una narcoguerra contra la vida. Y en esa narcoguerra, pues obviamente que durante mucho tiempo Sheinbaum y Morena han figurado a favor del narco, no de México. Los verdaderos traidores a la patria pues son los que apoyan a una potencia internacional como es el narcotráfico para que domine México. Lo nuevo de Moenia, ¿se acuerdan? El vocalista fue, vamos a decir, hijo de un gobernador del Estado de México. Bueno, pues Moenia es de las pocas bandas de música electrónica o de pop electrónico, tuvieron mucho éxito en la década del 2000. Dice, defienden el formato físico, dice, con un tema que grabaron en conjunto con Patti Cantú. Ella también es una cantante, pues que al menos se ha mantenido constante, es también del tipo pop. Los pioneros de la electrónica adelantan lo que será su nueva producción, fieles a su idea de editar su música en disco. Bueno, pues eso a la larga debe tener algún plus, porque finalmente lo que queda es eso, el disco. Y el disco no se le puede alterar el orden de las canciones, lo cual garantiza que sea una obra, una pieza en su totalidad. Ahora, vamos a pensar una cosa, hablando sobre música, que yo tenga identificado, en México solamente hay 2 bandas de electropop que fueron destacadas en la década del 2000. No voy a ir a los 90 porque los 90 había varios. Moenia y creo que Belanova. Y no sé si alguna vez habrán hecho alguna colaboración ambos, lo desconozco. Son más de 37 millones de pesos, tarjetas de crédito alcanzan cifra récord. Al cierre de enero había 37.1 millones de tarjetas de crédito, lo cual habla de mucha deuda,
pero analistas advierten que persisten los riesgos para el consumo. O sea, aunque se esté dando el crédito, no es que se garantice de facto el consumo. Ahora, las tarjetas de crédito no fueron hechas para eso. Fueron hechas como instrumentos para tener dinero en el momento en el que se realizara una fuerte inversión. O sea, cuando hay personas que tienen negocios en los cuales se está moviendo constantemente el dinero, pues la tarjeta de crédito sirve para temporalmente subsanar la falta de un efectivo. Digamos que cuando hay personas a las que les retrasan un plazo, pero que saben que van a recibir una fuerte cantidad de dinero a final de mes, pues sirve para eso la tarjeta de crédito. Lo malo es que muchas personas que no tienen ingresos, se consiguen una tarjeta de crédito, gastan lo que no tienen y posteriormente no saben cómo pagarla. Las tarjetas de crédito se hicieron para gente rica, no para gente de ingresos medianos o bajos. Excelsior. Se rebelan diputadas contra Cuauhtémoc. Legisladoras de todos los partidos llamaron a unir sus 251 votos en el Pleno para revertir la decisión de no desaforar al morenista. Buscan a desaparecidos desde la revolución. Esto a lo mejor es una respuesta a lo que hemos estado comentando, ¿no? Que los desaparecidos pues no comenzaron en el año 2007 con Felipe Calderón. Esa es una vil mentira. Con Felipe Calderón y por cierto también Genaro García Luna. No comenzaron en ese momento. Eso es una mentira de la extrema izquierda narcotraficante como López Obrador, que se dedica a ocultar las masacres de Luis Echeverría, Julián Slim, la Dirección Federal de Seguridad. Se dedican más antes a ocultar las masacres y las fosas clandestinas hechas por el Ejército Federal bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles. Se dedican a ocultar también las fosas clandestinas de Benito Juárez, de Villa, de Zapata. Hace poco, por cierto, les comentaba que hallaron una fosa clandestina en Guanajuato, cerca del llamado Río de los Muertos, donde el Ejército Federal quemó a muchos católicos vivos. Bueno, pues esto dice: la plataforma registra a una persona que desapareció incluso en el año de 1919. No es broma. Como tampoco es broma que López Obrador borró muchas de las personas que fueron asesinadas o desaparecidas durante el gobierno de Echeverría. ¿Qué interés puede tener López Obrador en ocultar los muertos de los 70s? Tal vez porque su socio Carlos Slim aparecería también por ahí, o algunos de sus familiares. O sea, como los que desaparecían gente. Manuel Bartlett también desapareció gente. Recuérdese que él tenía un campo de exterminio y torturas en la misma sede de la policía. La Comisión Nacional de Búsqueda, la CNB, volvió a ampliar el rango de el campo operativo de rastreo de personas desaparecidas y no localizadas. Ahora su plataforma registra al menos un desaparecido hace más de 106 años en el contexto de la Revolución Mexicana. Dígame usted cuántas personas habrán sido asesinadas, sobre todo mujeres asesinadas y violadas por gente como Villa, como Zapata, por las turbas de Zapata más que por el mismo Zapata. La Revolución Mexicana, la ampliación del régimen nacional, del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de 33 años al extenderse de 1952 hasta 1919. Me parece correcto y me parece justo, porque no sé si ustedes recuerden que López Obrador gastó millones de pesos en ir a buscar el cadáver de un terrorista, un tal Catarino no sé qué, que era un general, un terrorista en contra de Porfirio Díaz. Cuando digo un general en contra de Porfirio Díaz, me refiero a un traidor a la patria que estaba bajo las órdenes de los Rockefeller para dar el golpe de Estado contra México en 1910. Entonces, él gastó mucho dinero, pero quiso borrar los desaparecidos de los 70s. ¿Saben cómo lo empezaron a hacer? Ya se los había comentado en otro programa, ¿no? Pasaban los del bienestar y decían, pues aquí me parece que se puso la vacuna del COVID, por tanto debe estar vivo y no desaparecido. Pero ¿quién se puso eso, no?
Y los familiares dicen, nosotros nunca lo hemos visto, claro que sí está desaparecido. Pues no, y lo borraban. Y ya con eso fueron eliminando muchas personas del Registro Nacional de Desaparecidos, y tenía el cinismo López Obrador de decir que los habían encontrado. Dice, sin embargo, en esas más de 3 décadas, no registra un solo desaparecido, aunque durante la Guerra Cristera, de 1926 a 1929, hubo decenas de miles de muertos. Esta nota la escribe Andrés Becerril, y yo no sé si será seguidor del programa, porque realmente esta clase de temas creo que solamente los hemos tocado nosotros, ¿no? Entonces es valiosísimo saber si hay... tengo entendido que sí, tengo entendido que este programa sí lo escuchan muchos periodistas, se retroalimentan mucho con lo que comentamos. Además de la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNB, pues también reubicó a la categoría sin año de referencia a más de 11.456 personas desaparecidas. Personas que no tienen un año en concreto, pero pues bueno, fueron desaparecidas. Hasta ayer la Comisión Nacional de Búsqueda tenía un registro de más de 353.195 personas desaparecidas desde 1919, no localizadas y localizadas en el periodo desde el 7 de enero de 1919 a las 17 horas con 50 minutos, fíjese, da hasta la hora, 7 de enero de 1919, 17 horas con 50 minutos, hasta el 21 de marzo de 2025, a las 11 horas. De dicho total son 125.061 que están en calidad de desaparecidos. No, es un registro importante. Ya no pedimos que se vayan hasta tiempos de Juárez, ¿no? Que Juárez también mató a muchas personas para robar sus tierras, sobre todo pueblos indígenas, los desaparecían. Entregarán 12,000 millones de pesos a pueblos originarios. Es parte de los sobornos que quiere dar Claudia Sheinbaum, la judía sin ancestros indígenas, una invasora, pues para tener el voto supuestamente de los pueblos indígenas, para chantajear, para extorsionar a los pueblos indígenas, que es lo que ella pues aprendió de su patriarca López Obrador. A eso se dedicaba. Por cierto, fue Echeverría el que le entregó el Instituto Indígena al criminal López Obrador para hacer pues eso, ¿no? Lo que sabía hacer, grilla, ¿cómo se le dice? Choque, grupos de choque, agredir personas. Vamos con el Milenio. El Milenio dice, desmantelan un Chapo laboratorio de 39.5 hectáreas. Esto en Zacatecas. La operación federal en Zacatecas reporta delicado al jefe policíaco de Tulum baleado durante la noche. Esa es otra nota. Pero lo que destaca Milenio es el desmantelamiento de un enorme narcolaboratorio en el estado gobernado por Ricardo Monreal. La familia de Ricardo Monreal, que son 14 hermanos que se quieren turnar el cargo de gobernador, violando la ley del antinepotismo. Bueno, ¿cómo creen que no van a darse cuenta de la existencia de un narcolaboratorio de 39.5 hectáreas en Zacatecas? Recuérdese que fue en una propiedad de Ricardo Monreal que se hallaron más de 14 toneladas de marihuana en el año 2009. Y fue el narcopolicía puesto por Carlos Slim, Genaro García Luna, quien decidió no investigar a Ricardo Monreal. Así que bueno, pues nos estamos dando cuenta que ahí donde está la mafia de Morena, la familia Monreal, se crean narcolaboratorios incluso más grandes que los de Sinaloa, con 39.5 hectáreas, un Chapo laboratorio o narcolaboratorio del cártel de Sinaloa, plenamente operando a toda potencia,
ahí en Zacatecas. Triunfo, aplausos para el señor Donald Trump, porque pues esto es un logro de él, no podemos decir que sea un logro de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum aspira a que haya muchos Juárez en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, muchos violadores, asesinos, terroristas, satanistas. Eso es lo que quiere Claudia Sheinbaum como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se convertiría en una corte de injusticia universal. La presidenta Sheinbaum pidió respeto para México luego de las críticas de Nayib Bukele a la seguridad de México. O sea que está tratando de insultar al grandioso presidente de El Salvador, que por cierto es amigo muy cercano de Donald Trump. Cuidado, Claudia, no sopesa tus fuerzas porque no estás en esa posición. Comparativo con Biden, en 2 meses Trump aún con menos deportaciones. Dice Milenio que Donald Trump deporta menos, pero también es una cosa que el Milenio no está pensando. La redacción de Milenio no se da cuenta de que gracias a Donald Trump hay menos personas que migran a los Estados Unidos. Y con Biden deportaba más, pero recibía muchos más migrantes ilegales. Así que mérito, no quieran descalificar el trabajo de Donald Trump en materia migratoria. El periódico, que él lo que está haciendo es algo mucho más importante. A lo mejor no deporta tanto como Biden, que deportaba a personas que no eran criminales. Donald Trump está priorizando deportar a narcotraficantes, a gente como del cártel Tren de Aragua. Y por cierto que ya dobló a Nicolás Maduro, que ya va a volver a aceptar los pandilleros del cártel Tren de Aragua. El debate. Asesinan a comandante de la Policía Municipal de Navolato. En paz descanse. Fue sorprendido por los pistoleros a bordo de un automóvil y acribillado frente a una escuela. De septiembre a la fecha han sido asesinados 33 policías en el estado de Sinaloa en la guerra entre los Chapos y los Mayos. Inicia hoy la mudanza de pacientes al nuevo Hospital General. Llaman a los sinaloenses a no caer en falsas ofertas de empleo. Julio Urías podría volver a las grandes ligas después del 15 de julio. Bueno, pues esa es la portada de El Debate. Muy buena portada, yo lo considero así. Periódico La Prensa del sábado. Se van. Tras 72 horas de paro y movilizaciones, integrantes de la CENTE levantan su plantón del Zócalo, volverán en paro indefinido si no se atienden sus demandas. ¿Cuál es su demanda? Que se robe Sheinbaum las afores y que les dé una pensión más alta con eso. Niños, niñas y adolescentes llegan a consumir hasta 550 calorías ultraprocesadas en su jornada escolar en puros dulces. El gobierno de la Ciudad de México lanza licitaciones para comenzar el segundo piso peatonal ciclista en Calzada de Tlalpan. Cárteles y células delictivas reclutan menores en al menos 6 municipios de Jalisco. También es cierto que esto lo están diciendo para ensañarse sobre todo con Jalisco, y la idea es que, bueno, dice Sheinbaum, ya encontraron el campo de exterminio de Teuchitlán, ahora ¿a quién le echamos la culpa? Pues al gobierno de Jalisco, desde luego. Dará pelea, León quedó fuera del Mundial de Clubes, ya lo hemos comentado. Nos pasamos rápidamente con el periódico AM. Peleará León a muerte. Tenemos que llegar a más población. Las quejas de violaciones a derechos humanos en el Estado han aumentado. Dice la titular de Derechos Humanos, Carla Alcántara Olvera, lo atribuye al empleo de herramientas y tecnologías digitales para poder hacer más denuncias. Pues sí, eso es muy cierto. Estrena León Símbolo, una escultura de San Sebastián, creación de la artista leonesa María del Rosario Castro Rosas, con Z. Reafirma desde ayer la identidad de la ciudad al costado de la parroquia del Sagrario. Es un santo, San Sebastián. Fallecen 2 en choque. Una mujer de 60 años provocó un choque en León y pierde la vida al chocar con una camioneta BMW. En paz descanse.
Vámonos con el órgano oficial de propaganda de Morena, Diario La Jornada, dice: les prohíbe ingresar en el país, sanciona Estados Unidos a exmandataria de Argentina, la comunista, la chavista, la que se dice peronista, Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos no van a poder ingresar a los Estados Unidos. Sí, es una nota muy fuerte que ayer estábamos celebrando con algunos amigos argentinos. Ejército israelí avanza en la toma de Gaza, llama a difundir compromisos adquiridos Sheinbaum a la CENTE, no se contempla presupuesto adicional para sus demandas, o sea, esperemos que no quiera robarse lo de las Afores. Y nos pasamos rápidamente al Informador. Homologarán límites de velocidad en avenidas, conductores muestran su molestia porque hay confusión en las calles principales, los topes que marcan 30, 40, 50, 60, 80 kilómetros por hora como límite. Zapopan lanza créditos para jóvenes que adquieren computadoras, León queda fuera del Mundial. Y eso es todo con relación a las portadas de los principales periódicos de circulación nacional de la prensa. Bueno, ahora es como decirlo, ¿verdad? De la prensa impresa, pues de los periódicos impresos, porque hay ahora digitales, aunque se escuche redundante. Como todo mundo sabrá, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha desclasificado importantes documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy en la década de los 60, perdón. Y ahora la nota no es que hayan hallado algo importante, que seguramente cuando revisemos todos estos más de 80,000 documentos puede encontrarse algo importante. La nota es la siguiente. La nota es que quien debiera de estar a favor de transparentar las cosas, tantos años después, no quiere. Traiciona al gremio periodístico el periódico The Washington Post y exige que se censuren los documentos. O sea que si fuera por ellos, según su retórica, no deberíamos de saber qué pasó con John F. Kennedy a tantos años después. Dice Washington Post. Prácticamente está diciendo que Donald Trump es irresponsable, que porque se transparentaron números de seguridad social, fechas, lugares de nacimiento, ¿eso tendría que estar secreto? En la reciente divulgación de los archivos sobre el asesinato del presidente Kennedy, se expuso información personal de más de 200 exfuncionarios del Congreso. Se encuentran números de seguro social, fechas, lugares de nacimiento, y ha generado preocupación por posibles robos de identidad y amenazas a la seguridad de los afectados. A tantos años después, ¿ustedes piensan eso? Más bien es que no le gusta la transparencia a Washington Post. Se incluyó información sensible de los exmiembros del Comité Church, del Senado y del Comité Selecto de la Cámara Baja sobre asesinatos que investigaron abusos de inteligencia y magnicidio de Kennedy. Dichos comités que fueron un fracaso, ¿verdad? Joseph D. Genova, ex abogado de la campaña de Trump, fue una de las víctimas de la filtración y calificó el hecho como indignante, descuidado y poco profesional. ¿En serio? ¿Les parece eso? ¿Por qué tanto miedo? Otros funcionarios han manifestado su preocupación congelando cuentas bancarias y evaluando acciones legales contra Donald Trump o los archivos nacionales. Expertos en seguridad como Mark Sight, Mary Ellen Callahan, han calificado la situación de una clara violación a la Ley de Privacidad de 1974. Además, temen que la falta de protección de estos documentos pueda comprometer información sobre agentes encubiertos y operaciones sensibles. Mire, de inicio, estos documentos nos reflejan una honestidad por parte del gobierno de Donald Trump, y se descubre que pese a que, por ejemplo, criminales como Lázaro Cárdenas del Río se decía muy amigo de Roosevelt, lo tenían bien vigilado, la CIA. Lo tenían vigilado. También a muchos otros, como el terrorista Vicente Lombardo Toledano, un comunista, un jefe sindicalista, un movilizador de acosadores, de agresiones, también estaba vigilado por la CIA. Entonces, estos documentos nos sirven mucho a nosotros. ¿Quiénes no quieren que tengamos esta información? Los que quieren ocultarlo todo.
los que se sienten comprometidos, los que se sienten exhibidos en estos documentos. En Tenango del Valle hallan sin vida el cuerpo del niño Toñito, quien había salido de su casa a jugar videojuegos. El presunto asesino habría participado en la búsqueda. El menor estuvo desaparecido desde el 19 de marzo en Xictepec, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Ahora fue detenido Mario N. en el Estado de México por el presunto homicidio del niño Antonio Judá, de 9 años de edad, quien era su vecino en Xictepec, municipio de Tenango del Valle. El menor estuvo desaparecido desde el 19 de marzo y Mario N. incluso se dijo participar en la búsqueda de la víctima. Marta Pedraza, abuela de Toñito, como se le conocía, relató que aquel día el niño salió a jugar, presuntamente videojuegos. El pequeño solía hacerlo, pero ese día no regresó. La mujer contactó a la policía desde las 21 horas cuando comenzó a buscarlo. En la casa de Mario, el ahora detenido. El 19 de marzo, Toñito, como le decían sus familiares, llegó a la escuela, comió, hizo su tarea, todo normal. La abuela de Toñito fue a la casa de los amigos del niño, pero el menor no estaba en ningún lado. Sus amigos acudieron a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, en donde emitieron una ficha de búsqueda para Antonio Judá. Los padres y vecinos de Antonio Judá incluso repartieron volantes para encontrarlo. Sin embargo, el cuerpo del niño fue hallado aún con su uniforme escolar en un tinaco de la casa de Mario N., quien tiene 30 años de edad. El niño el chico que lo mató me dijo que ya se había ido con un amigo, dijo Marta Pedraza, abuela del niño, tras la detención de Mario, quien fue detenido como probable responsable del asesinato de Toñito Judá. El estado de Sinaloa sin mejoría. El periódico Viva Voz reporta 6 asesinatos violentos, 4 fueron en la carretera Durango-Villa Unión en Concordia. Al menos se habrían robado 11 automóviles. La Fiscalía de Sinaloa informó durante el viernes que se registraron carpetas de investigación debido a esta clase de delitos. También se reportó privan de la vida a un joven en Campos de Japac, esto en Culiacán, Sinaloa. También un adulto resultó herido por una bala perdida después de que hombres armados ingresaron a los campos deportivos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Culiacán, en la colonia El Barrio. Jesús Alexis, de 28 años de edad, vecino del fraccionamiento Los Huertos, fue privado de la vida, en tanto que un adulto mayor no identificado, aproximadamente de 60 años de edad, fue herido por una bala perdida. Sinaloa 2025, la guerra entre los Chapos y los Mayos, y no hay solución por parte de las autoridades federales. El relato oficial, el cuento oficial de Claudia Sheinbaum es que el superpolicía Omar García Harfuch, discípulo de Genaro García Luna, pues ya habría solucionado todo porque supuestamente bajaron los delitos, algo que no se ve por ninguna parte. Hallan el cadáver de una mujer al interior de un mototaxi en Santa Marta, Acatitla. Hay 3 detenidos. 2 hombres pretendían abandonar el cuerpo de una mujer en un basurero, transportándolo en un taxi en Santa Marta, Acatitla, al norte de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México. Sin embargo, fueron sorprendidos por elementos de la policía capitalina, quienes los detuvieron. Se les investiga obviamente como posibles homicidas. Detienen a un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación que sería responsable del reclutamiento de personas para campos de sicarios, campos de adiestramiento para sicarios. En el marco de la Estrategia Nacional en Ciudad de México, que esto es inusual, participó Sedena, Semar, la Fiscalía, Guardia Nacional,
la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Detienen a un criminal llamado José Gregorio N., líder de una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Y dicen que él, también haría esto de los campos de adiestramiento. El gobierno se niega a reconocer un campo de exterminio, puede reconocer, ya lo hemos visto con anterioridad, que existe un campo de adiestramiento criminal, pero no quieren reconocer campos de exterminio, que los hay, ¿no? Hay lugares donde se mata a la gente y otros donde se depositan los restos, que se llaman fosas clandestinas. Con anterioridad pues vimos cómo el régimen de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, puede aceptar que hay drones bomba o drones que lanzan bombas que utilizan los narcotraficantes, pero por alguna extraña razón se niegan a aceptar que hay coches bomba que utilizan los narcotraficantes. Esto sobre todo cuando no querían que Estados Unidos los clasificara como terroristas, y ya son terroristas. Pues se detiene también a una mujer que estaba acompañando a José Gregorio N., que aproximadamente tendría 51 años de edad, es un narco ya de cierta edad, y una mujer de 43 años de edad. Fueron detenidos, les informaron sus derechos. No hay más detalles sobre la detención sobre estos delincuentes, sobre este delincuente, simplemente que fue en la Ciudad de México. Vamos ahora con algunas noticias breves, no por breves crean que son menos importantes. Miren, por ejemplo, en Tulum asesinan al militar secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista. Descanse en paz. También su escolta resultó herido. El secretario de Seguridad fue privado de la vida por impactos de arma de fuego. Le dispararon en al menos 6 ocasiones en un operativo en el que se dice que también murió el delincuente. Su deceso fue confirmado por los medios locales, por el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, quien definió al funcionario como un gran hombre y un gran secretario que hizo una gran labor y dio su vida por el municipio. En la noche del viernes, la Secretaría de Seguridad informó en un comunicado sobre el ataque en la colonia La Veleta de Tulum, en el que Rodríguez Bautista resultó herido. A las 20:30 se activó un dispositivo de seguridad en el cruce de la avenida 5 con calle 11, municipio, en donde se refería al menos 3 personas presentaban lesiones de arma de fuego. Los trasladaron a un hospital, pero lamentablemente ya no pudieron salvarle la vida. Y también se habla de que fue atacada a balazos la casa del regidor de Cuautla, Morelos. Esto también en medio de los escándalos de la administración pasada de Cuauhtémoc Blanco. El comentario que puedo hacerles es que la impunidad de una persona como Cuauhtémoc Blanco garantiza la libertad de muchos otros delincuentes relacionados. La casa del regidor de Cuautla y dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Miguel Barranco García, fue objetivo de un ataque por parte de criminales que llegaron en motocicletas y le dispararon a su casa. Él está ileso. Esta es la segunda ocasión que disparan contra la vivienda del líder de los cañeros que abastecen el ingenio de azúcar La Abeja de Casasano en Cuautla. Pueden ser extorsionadores, seguro que son extorsionadores. Justo en marzo de 2024, un año antes, su morada también fue objetivo de otro ataque de este tipo. Días antes de ese atentado, el crimen organizado asesinó a Darío García Cortés, coordinador de transportes de la Unión Local. Son mafias de extorsionadores que están operando, por lo visto, desde el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. En Venezuela, Donald Trump somete a Nicolás Maduro. Ayer lo amenazó con nuevas sanciones económicas si no aceptaba los vuelos de criminales pandilleros del Tren de Aragua, que son deportados desde los Estados Unidos. Bueno, pues ahora Nicolás Maduro acepta, llega a un acuerdo.
En tanto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quiere construirles casas a los miembros criminales del cártel Tren de Aragua en Azcapotzalco. Por eso hay manifestaciones también contra eso. Ya saben que pues la primera sanción que hizo Donald Trump fue quitarle la concesión a Chevron, una empresa de los Rockefeller que le estaba dando $400 millones a Nicolás Maduro al mes. Esas concesiones las autorizó de forma irresponsable Joe Biden para ayudar al criminal dictador Nicolás Maduro. Entonces, Donald Trump cancela esto y empiezan las presiones y al parecer ha cedido. En un comunicado, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró durante el sábado 22 de marzo, que el gobierno de Maduro llegó a un acuerdo con el de Donald Trump para recibir estos vuelos. La medida fue anunciada después de que el gobierno de Nicolás Maduro denunciara un bloqueo por parte del Departamento de Estado de las operaciones de deportación. Venezuela informa que en el marco del plan Vuelta a la Patria y con el propósito del retorno de nuestros compatriotas a su nación con resguardo de sus derechos humanos, hemos acordado reanudar con el gobierno de Estados Unidos la repatriación de los migrantes venezolanos. Es también importante decir que parece ser que los criminales del gobierno de Maduro se han asustado con la idea de que muchos de sus asesinos estén en prisiones de El Salvador. Quien anunció esto fue Jorge Rodríguez, quien dirige las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. También dijeron cosas como migrar no es un delito y no descansaremos hasta que todos los que quieran regresar lo hayan hecho y rescatemos a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador. O sea, el gobierno de Venezuela defendiendo a esos terroristas, a esos criminales del cártel Tren de Aragua. Y pues, ¿qué podemos decir? Pues otro honor a quien honor merece, pues Donald Trump ha humillado una vez más a los chavistas, a Nicolás Maduro. Una nota que nos comparte un amigo de Colombia y es verdaderamente condenable es que el presidente socialista, exterrorista del M-19, Gustavo Petro, acaba de nombrar a un actor porno gay como viceministro de los Asuntos de la Niñez y del Ministerio de Igualdad. Sí, Gustavo Petro, un exterrorista del M-19, que dijo que Claudia Sheinbaum había formado parte de la misma organización terrorista que cometió el Bogotazo, en donde mataron a más de 115 jueces del Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia. Bueno, pues Gustavo Petro acaba de nombrar a Juan Carlos Florian, un actor porno gay, como nuevo viceministro de Niñez en el Ministerio de Igualdad. Incluso, pues hay tantas imágenes de él grotescas con hombres, y ese es el sujeto que pone ahí en la niñez. El mensaje pederasta de Gustavo Petro, pues es claro y directo, ¿no? ¿Por qué nombra a una persona así? Pues seguramente para quedar bien con su mecenas, con George Soros, entre muchas otras organizaciones. Pero Gustavo Petro tiene el cinismo de decir que el presidente de Argentina, Javier Milei, tiene añoranzas o nostalgias de Mussolini. Pues yo le diría que Gustavo Petro tiene nostalgias de los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque incluso lo que quiere es hasta algo peor. Juan Carlos Florian, que fue creador de contenido para adultos, será viceministro del gobierno de Petro para la niñez. El nuevo viceministro de Diversidades, que se hizo célebre por participar en pornografía gay. Ese es el encargado de la infancia colombiana, la que se le viene a Gustavo Petro por esta ofensa. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues mañana está programado, quiero decir 23 de marzo, programada la alta médica para el Papa Francisco. Sin embargo, se especifica que nadie podrá verlo en los siguientes 2 meses, por recomendación de los doctores. Comentario: ¿está vivo realmente el Papa Francisco? Crece la desconfianza, a la vez que aceleran las reformas para supuestamente crear una nueva iglesia inclusiva con mujeres y gays.
Supuestamente el itinerario del Papa convaleciente sería el siguiente, de una doble neumonía, por cierto. Sería el plan de que el 8 de abril de 2025 se reunirá con el masón Illuminati rey Carlos III de Inglaterra, del Reino Unido, quien por cierto se acaba de rendir ante Donald Trump en una carta secreta que le envió. Planea viajar a Turquía a finales de mayo el Papa. Y bueno, en algún momento la nota que tiene el periódico Los Angeles Times tiene un comentario algo curioso, ¿no? Dice que el médico pensaba que ya se había muerto o algo así. Dice que un día entraron a revisarlo, empezaron a escucharle los pulmones y que de pronto el Papa Francisco dijo: sigo vivo. Supimos que estaba bien y que había recuperado al menos el buen humor, es lo que dice el médico de vigilancia del caso de salud del Papa Francisco en el Hospital Gemelli. Bueno, pues esas son notas destacadas de este sábado. Crónica especial en este 22 de marzo de 2025. Se cumplen 13 años en que está desaparecido el actor Pedro Romero, un actor mexicano. México HRZ, se cumplen 13 años desde que el actor Pedro Romero, que interpretaba la botarga Pistachón Zigzag en Televisa, desapareció después de convertirse en cristiano y pues realizar varias conferencias en que denunciaba que él había sido satanista e incluso líder de una célula satánica para hacer daño al mayor número de personas posible. Indicó que dentro de la televisora, que además es prácticamente como el estudio de cine, es como el equivalente a Hollywood, Televisa es el equivalente a Hollywood en México, había una secta satánica encabezada por el actor Ernesto Alonso, conocido como el señor telenovela, Irma Serrano, la tigresa, la cantante y actriz Lucía Méndez, la cantante y actriz Verónica Castro, hermana del productor El Güero Castro, que estuvo casado con Angélica Rivera, y también a la que pertenecía el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, padrino político de Carlos Salinas de Gortari, socio de Carlos Slim, socio del masón Manuel Bartlett, porque Miguel de la Madrid lo nombra como su secretario de Gobernación, pese a tener vínculos con el narcotráfico y casos de tortura. Bueno, que nos asombra, ¿no? Si el mismo López Obrador nombra a Manuel Bartlett titular de la Comisión Federal de Electricidad. Por cierto que uno de los hijos del expresidente Miguel de la Madrid, que en paz descanse, pues era uno de sus hijos, Federico de la Madrid, formó parte de la secta de Kay Raniere, una secta de esclavitud sexual estadounidense conocida como NXIVM. Lo mismo que Emiliano Salinas Ocelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari, y Mario Delgado, entonces dirigente de Morena, así como Rosa Laura Junco de la Vega, hija del dueño de los periódicos o de Grupo Reforma. Interesante. Todos ellos estuvieron relacionados con NXIVM. Dijo que también asistía la cantante cubana Celia Cruz, a la cual pues ubicamos con algunas canciones con mensajes santeros, que asistía la cantante y actriz Gloria Trevi, parte del clan Andrade. Actualmente ella es una militante transexual o LGBT. Ella se dedicaba a fungir con Sergio Andrade para reclutar menores de edad. Tiene una denuncia pendiente por eso en los Estados Unidos, en el estado de California. Ella no puede viajar a los Estados Unidos, Gloria Trevi. Y ya saben que Gloria Trevi es una de las vacas sagradas de Grupo Televisa. O sea, Grupo Televisa, desde el momento en el que ella es detenida, le cree todo y la defienden a capa y espada. Habremos de investigar por qué. Por cierto, también tengo una fotografía, no sé de qué año, de Eduardo Verástegui con Gloria Trevi. Lucía Méndez, Tatiana, Rocío Sánchez Azuara, que es una conductora de televisión. Ella es originaria de Tamazunchale, San Luis Potosí. Ella ha tenido un programa tal show tipo señorita Laura, tipo Laura Bozzo, en TV Azteca, entre muchos otros que han estado en
pues relacionados supuestamente, según el testimonio del señor Pedro Romero, con secta satánica, con una secta satánica en las televisoras. Tengo entendido que también se supone que estaría en esa secta satánica la actriz también ya fallecida, Isela Vega, y el estilista también fallecido, Alfredo Palacios, que tenía un programa de radio en Radio Fórmula, y Alfredo Palacios apareció también en una telenovela muy famosa que se conocía como El privilegio de amar, de 1998. Bueno, pues Irma Serrano también ingresó al medio de la televisión o de la fama, porque propiamente no son actores, no son cantantes tampoco, a dos personalidades que pues se siguen manteniendo en la televisión, dijeran que se mantienen por la fuerza en la televisión. En cierta forma, probablemente se mantiene en la televisión por mantenerse en el gusto de cierta parte de la población lamentable. Del Pato Zambrano, pues sabemos que ha hecho programas de comentarios, de entretenimiento. Me parece menos negativo que el segundo, que es Poncho de Nigris. Poncho de Nigris, pues es un militante gay, aliado al travesti Wendy Guevara, que es financiado por corporaciones de Rothschild como Unilever, entre muchas otras. Él fue el ganador del concurso, el tal Wendy Guevara fue el ganador del concurso La Casa de los Famosos. Poncho de Nigris, al parecer en ese programa llamado La Casa de los Famosos, que es simplemente un programa vulgar en el que se encierran personas y son grabadas con cámaras, supuestamente parte de las cosas íntimas o las situaciones grotescas en las que se puede dar de una convivencia forzada, discusiones, chismes, cosas de ese tipo que le gusta a la gente, a algunas personas. Pues Poncho de Nigris tenía un himno que incluso es un himno satánico, porque él decía que era el líder del Team Infierno, o sea, el equipo Infierno. Cantaban: vamos a dejar fuego, yo soy del Team Infierno. ¿Qué le pasará a este cuerpo que se vuelve Team Infierno? Es enorme el cuarto del Averno, un infierno gigante donde todos tienen cuernos. También dice ese himno, que ustedes pueden buscarlo en internet, adelante. Sé de lo que hablo, me convierto en diablo. Si caigo, me salvo en la ruleta. O sea, quiere decir que si mi alma cae al infierno, dicen ellos que se salvan. Y luego dice: el pacto que hice aquí es para siempre, es algo eterno. Demonios de todo tipo, viejos, malos y tiernos. Lo prendemos todo en llamas, no pueden dejar de vernos. Fin del himno de Poncho de Nigris. Bueno, destaqué las partes más esotéricas, ¿no? No deja lugar a dudas. El señor Pedro Romero, que pues fue un actor de Televisa, que interpretaba a Pistachón Zigzag en Odisea Burbujas, un programa infantil muy famoso, no tan famoso como los programas de aquel otro, ¿no? De Chabelo, de Chespirito. Bueno, pues el señor Pedro Romero era en origen católico, nació católico, pero se decepcionó, o mejor dicho, se confundió al hallar muchos satanistas y comunistas dentro del cuerpo de la iglesia, o dentro de la jerarquía católica, vamos a decir, dentro del clero, no como tal de la iglesia. Principalmente eran miembros de la orden jesuita, que eran predicadores de la teología de la liberación. Llegó a decir cosas muy graves contra la iglesia católica, y a lo mejor lo que yo no le aceptaría es que llegó a decir también cosas muy graves contra Juan Pablo II. Yo espero que se haya refugiado el señor Pedro Romero y que no lo hayan atrapado, porque pues las sectas satánicas, cuando cobran venganza, privan a la gente de la vida, los desaparecen. Cumple 13 años sin saberse dónde está, por lo cual pues hay la gente que está sospechando lo peor. No sé yo tampoco que exista una carpeta de investigación que lo quieran encontrar. Ojalá y hubiera podido hablar con él. A mí me hubiera gustado, porque estoy casi seguro de que la secta de la que él se queja dentro de la iglesia o del clero, un supuesto batallón blanco de la muerte, puede ser de las mismas sectas que están ligadas a un multimillonario Illuminati que tiene contactos dentro de la Orden de Malta, dentro del Opus Dei, dentro de los Legionarios de Cristo, dentro de todas las universidades católicas del país,
Sí, me refiero obviamente que a Carlos Slim, que también pues tiene presencia en medios de izquierda, o en pseudoanalistas como Alfredo Jalife, que apuntala y apoya la candidatura de otra marioneta de Carlos Slim, que es Eduardo Verástegui, quien se presenta como santo, católico, como impoluto, como político, como la única alternativa, ¿no?, que tiene el pueblo de México. Y bueno, pues teniendo contactos con alguien como Slim, se desmiente. Obviamente que si tú eres católico y te encuentras con cosas como la secta de Antonio Berumen y Eduardo Verástegui en el catolicismo, pues es fácil confundirse y hasta volverse hereje. La Iglesia Católica es la única fe verdadera. Por más que esté infiltrada por agentes del inframundo, sigue siendo la fe verdadera. No hay que confundirnos. Irma Serrano fue enemiga de la doña, de la actriz María Félix, que les he comentado, pueden buscar el video en mi canal, de todas las veces que María Félix se reunía con artistas favoritos de los Illuminati como Salvador Dalí, que él dirigía las orgías y las perversiones que hacían a su mujer, a gala. Ellos asistían a las fiestas de los Rothschild. Recuérdese que María Félix se casó con un poderoso banquero judío de origen rumano, de apellido Berger, que por cierto presumía que era el que había ordenado la construcción del metro durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, por múltiples razones, la luciferina Irma Serrano se declaraba acérrima enemiga de María Félix, pero era lógico pensar que María Félix pues estaba por un rango muy superior. Yo nunca he logrado comprobar si ella era una Illuminati, si ella era una satanista, y ustedes han escuchado en los videos, en el video que hice, en el mini documental sobre su vida, que ella dijo que en una ocasión comió carne humana en Marruecos, y que le gustó. No se dijo arrepentida tampoco. Que ella tenía muchos gustos similares a los de la élite, sobre todo por los reptiles. Todas sus joyas de Cartier tenían forma de reptiles, pero cuando falleció su hijo, pues estaba comentando a un pasaje de la Biblia, de los apóstoles, un sacerdote, y ella lo cayó porque dice, eso ya pasó, eso tiene su tiempo, y ya termine con esto, padre, porque esto ocasiona mucha tristeza. Podemos decir que bueno, María Félix, yo siempre la he clasificado como en los católicos malos, en los católicos de poca fe, pero por sus muchos nexos con los Rothschild y por otros miembros de la élite, hay gente que puede pensar muchas cosas, porque ella sigue siendo muy respetada por los medios y podría tener alguna relación con ello. Irma Serrano fue amante de Luis Dominguín, padre de Miguel Bosé, un torero, y también de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, que también fue miembro del PRI, expropió muchas cosas. Entre las cosas malas que hizo pues fue expropiar varios terrenos. Por ejemplo, ahora en Nuevo Casas Grandes, donde hay fosas clandestinas, pues ese terreno lo había expropiado a sus legítimos dueños, que por cierto eran también los dueños de Telmex, hasta que en 1972 se lo robó Luis Echeverría Álvarez. Bueno, Gustavo Díaz Ordaz se enfrentó a rivales verdaderamente perversos, mucho más perversos, como es el caso de Carlos Madrazo, o el infame Adolfo López Mateos, presidente de México, que fue destructor de Pemex. Creo que de Gustavo Díaz Ordaz al menos evitó el golpe de estado militar que pretendía dar la CIA para imponer como dictador a Marcelino García Barragán, el abuelo de Mar García Harfuch. La CIA utilizó a comunistas como Sheinbaum, Pardo, a Scherer, a Gómez, a Campos, a Gortari, entre muchos otros, para azuzar el odio y la violencia en las calles en el 68. Pues 13 años desde que está desaparecido el señor Pedro Romero, pero su denuncia pues persiste, ¿no?
Su denuncia es muy importante, su denuncia nos llama poderosamente la atención. Un mundo muy complejo en el que actúa el maligno. El diablo estará feliz de fomentar tanto odio incluso entre los miembros de sus organizaciones. De logia a logia masónica se odian, y también de secta satánica a otras tienen infinidad de rivalidades. Eso es lo que podemos concluir, porque pues es hasta donde conocemos, ¿no? Hasta donde conocemos hemos visto que estas organizaciones se disputan el poder. Crónica especial sobre el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Mire, hay muchos miembros de esa organización criminal, pero puedo comentarles yo esto. Por aquella región se habla de un poderoso criminal que le conocen como el Sapo. Se trata de Gonzalo Mendoza Gaitán, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación del CJNG, declarado como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump. Él podría ser el responsable del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y puede ser uno de los que está protegido porque pues no le han hecho nada en todos estos años, y la gente sabe que él lidera ahí. Además, es sumamente peligroso el señor Gonzalo Mendoza Gaitán porque él es el líder del GERI, del GERI, que es el grupo de élite de reacción inmediata del cártel. Tan presumidamente bestial y violento, se le puede considerar como posible sucesor del actual líder del cártel, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Es también el presunto líder del campo, del cual se alega por parte de María N., una testigo del campo de exterminio que opera por lo menos desde el año 2012, o sea, cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues dicen que él solicitaba a niñas, a menores de edad que llevaban al campo de exterminio y que las violaba, es decir, sería un pederasta, el denominado Sapo. Él tendría el mando de esa facción del grupo criminal y pudo ser la persona, el criminal que ordenó que se hiciera un video del cártel Jalisco en apoyo a Claudia Sheinbaum y que llamó terroristas o mentirosas a las madres buscadoras, a los activistas de Guerreros Buscadores de Jalisco, porque el cártel Jalisco sigue negando que ese sea un campo de exterminio. Dice, sí, somos delincuentes, somos parte del crimen organizado, pero nosotros servimos al pueblo. Ustedes pueden ver los programas pasados, cómo es que los criminales dicen eso de forma incomprensible. Otro que podría ser el brazo operativo, precisamente de Mendoza Gaitán, se trataría de Francisco Javier Gudiño Haro, alias La Gallina, también parte del cártel Jalisco. Se dice que él era el encargado de llevar a las personas que engañaban con trabajos en la central de autobuses de Tlaquepaque a los campos de exterminio, porque no solamente sería el rancho Izaguirre, sino varios en la región de Teuchitlán. Pero pues parece ser que se está ocultando, ¿no? Se está ocultando muchos detalles, porque como antecedente también tenemos que el jefe de la policía de Tala, un municipio de Jalisco, fingía detener a personas en situación de calle o drogadictos y posteriormente los llevaban al campo de exterminio de Teuchitlán o a otros. Entonces hay una red de policías para el reclutamiento que operan ahí, similar a lo que está denunciando, lo que denunció el 22 de marzo, sábado 22 de marzo, pues un periódico que nos habla sobre que en el Estado de México, concretamente en el municipio de Ecatepec, toda la policía está coludida con el narcotráfico, con un cártel de la droga. Algo similar. Andrés Manuel López Obrador, durante su gobierno, tuvo más de 51,000 desaparecidos,
con la política de abrazos no balazos que le permitió al cártel extenderse junto con el cártel de Sinaloa. Por lo cual que hablamos de que si hubo 51,000 desaparecidos, es incluso hasta poco pensar que en el campo de exterminio de Tuxtitlán fueron asesinadas 1,500 personas, como obra en el testimonio de María a la activista Indira Navarro. Sería poco. Como lo dije en el programa anterior, pues quien diga que las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas comenzaron en 2007 con el gobierno del presidente Felipe Calderón, está mintiéndoles. Se incrementó por aquellos años, pero no comenzó ahí. Quien crea que las fosas clandestinas y los desaparecidos comenzaron en 2007, está creyendo en las mentiras de la extrema izquierda narcotraficante de Andrés Manuel López Obrador, quien intentó ocultar las masacres del expresidente Luis Echeverría, las masacres de la Dirección Federal de Seguridad, del Negro Durazo, de Julián Slim, que fue comandante también de la DFS, de Manuel Bartlett, de Zorrilla, los vuelos de la muerte donde tiraban los cadáveres al mar. Ocultan las masacres de Plutarco Elías Calles en la Guerra Cristera, ya les habíamos comentado, y hoy lo retoma el periódico Excelsior, bueno, al menos el sábado lo retomó el periódico Excelsior, que hay muchas fosas clandestinas, muchos reportes de desaparecidos de los años 20 todavía vigentes, todavía buscándose. Hace poco hallaron una fosa clandestina de la Guerra Cristera en el Río de los Muertos en Guanajuato. Ocultan las masacres y fosas de criminales como Pancho Villa, Emiliano Zapata, las fosas de Benito Juárez. Y tanto cuanto traidor ha habido en la historia de México, masón que ha tenido el poder, pues ha mandado matar a sus enemigos, a grupos de personas, a grupos mexicanos que con los cuales no compartía el modo de vida y el modo de pensar. México, por tanto, pues sí, desde hace muchos años es el mayor campo de exterminio del que se tenga registro, porque no conozco ningún otro. Entonces, pues simplemente comentarles de estos dos personajes que tendríamos que adicionar al que detuvieron en la Ciudad de México durante el sábado. Pues también detuvieron a un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, que se dijo que era también organizador de centros de reclutamiento. Todo lo que se haga contra este cártel Jalisco Nueva Generación es mérito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cae José Gregorio N., responsable de reclutamiento y campos de adiestramiento para el cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias a las presiones de Donald Trump, es otro de los comunicados importantes del día sábado. Bueno, y es así como llegamos al final de una nueva emisión de este día sábado 22 de marzo del año 2025. Gracias por tu atención, yo soy Héctor Rosales. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, realiza un donativo. Gracias a Dios. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.